Buenas noches, mi nombre es Paula Santos. Nosotros somos del Grupo Colaborativo 350 de Psicología Política y a continuación haremos la explicación de la etapa número 3, apropiación epistémica. Bueno, para empezar, nos gustaría explicar algunos conceptos claves antes de abordar la pregunta orientadora. ¿Qué es el sujeto político? Pues bien, el sujeto político es, pues digamos que el sujeto que tiene ideas, o sea, que reflexiona acerca de sí mismo como un ser político, como alguien que puede gobernarse a sí mismo y gobernar a los demás, y alguien que sabe que tiene una participación directa en, digamos que en su realidad y tiene las herramientas apropiadas o desarrolla sus herramientas para, digamos que, afrontar y transformar el mundo que necesita. Obviamente, el sujeto político crece dentro de la conversación con el otro, es decir, crece en sociedad. Por lo tanto, su pensamiento pasa de ser un pensamiento individualista a ser un pensamiento colectivo. El saludo, mi nombre es Rubiana Costa y yo les voy a hablar sobre la subjetividad política. Bueno, la subjetividad política es aquella situación donde un sujeto se ve implicado manteniendo la capacidad de influir en sus ideas y sus convicciones con respecto al mundo político y social que lo rodea, o sea, con el interés de permanecer de la misma manera sin que nadie lo obligue o por una falsa conciencia a través de entidades de dominio en el área de difícil manejo o también cuando hay la capacidad de elegir por la situación del momento o su entorno social. ¿Sigue el compañero? Buenas noches, mi nombre es Jofre Díaz. Entonces voy a hablar del término socialización política, hace referencia al proceso a través del cual las personas adquieren conocimiento y actitudes y valores políticos en su vida. O sea, esto es como el desarrollo y el contexto en que se maneja el individuo para que adquiera de pronto una identidad política. Esto puede ocurrir por los medios de comunicación, de pronto por los familiares, que de pronto es heredado, porque como lo tenemos el concepto de que, bueno, nuestros padres fueron de cierto partido, entonces nosotros seguimos ese partido, y es como la forma en que el individuo tiene su identidad política. Entonces esto puede ocurrir en el colegio, puede ocurrir en cualquier contexto donde se maneja el individuo y también implica mucho las situaciones que vive a su alrededor. En las lecturas, muchos de los individuos están afrontando situaciones que estaban fuera de su, como de su manejo y tenían que, por obligación, adquirir como una identidad política hacia ciertas situaciones. Esa es referencia a la socialización política. Listo, entonces ahora sí vamos a la pregunta orientadora, la cual es ¿de qué manera la socialización política construye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar el sujeto político? En este caso, pues teniendo en cuenta que la socialización política es lo que nos hablaba anteriormente Freddy, es la historia del individuo y cómo se construye colectivamente, cómo esas vivencias se construyen colectivamente, pues esto genera, digamos que una subjetividad, una perspectiva del individuo frente a las situaciones y obviamente eso va a determinar su ideología y la forma en la que va a actuar en el mundo político. En el caso de las lecturas, por ejemplo, la socialización política era un contexto particular, un momento histórico que estaban viviendo, que en este caso sería, digamos que los grupos ilegales fueran a las fincas de las personas, ya sea a reclutar a sus hijos o a, digamos que hacer una matanza pública de sus padres. Entonces, esto lo podríamos llamar una socialización política porque tiene una experiencia. Digamos que a partir de este hecho, las personas pueden tener diferentes perspectivas sobre cómo influye el Estado, cómo se maneja la justicia cuando se maneja por mano propia, y a partir de esta subjetividad política, la persona puede incluso decidir si hace parte o no de las Fuerzas Armadas, puede ser del ejército o puede ser de, digamos que estos grupos al margen de la ley.
y a partir de eso encaminar sus acciones con respecto a sus convicciones. También les quería agregar un poco que la socialización política también en los individuos de una comunidad también se considera, por ejemplo, la manera de cómo aprende o cómo se orienta con los valores hacia su propia identidad política. O sea, creando una forma de pensar y una manera de comportarse en relación al sistema laboral. También de acuerdo que esto influye, también se crea una subjetividad donde se forma un ideal cuando, por ejemplo, algunas veces son obligados a permanecer en una misma dirección como sujeto político. O sea, sin duda alguna, está formado por todas estas influencias y costumbres que son de las mismas entidades, también como la compañera escolares, familiares, a seguir una línea o también si quieren una forma de vida política. Pues argumentando ya lo que ustedes plantean, sí, la socialización es como el contexto donde se forma el individuo, es como haciendo un símil con la personalidad de cada quien. Nosotros tenemos una personalidad de acuerdo a nuestras vivencias y lo mismo ocurre con la socialización política. De acuerdo a donde nos estemos, de acuerdo a cómo nuestro contexto y nuestro entorno y nuestro grupo primario, por decirlo así, pues vamos a tener como esa identidad y vamos a convertirnos en sí o no nos vamos a convertir en un sujeto político. Muchas personas, de acuerdo a este contexto, deciden no intervenir, pero realmente todos tenemos algo de sujetos políticos en nuestra vida. Eso era como para complementar ya la idea en general. Listo, entonces, digamos que con respecto a las conclusiones es importante tener en cuenta pues que desde el rol del psicólogo se puede abordar este tipo de perspectivas desde un ámbito biopsicosocial, es decir, reconocer que el sujeto político no solamente involucra al sujeto político y la persona que tiene una idea fija de sus convicciones con respecto a la sociedad, sino también el por qué se construyó esa subjetividad política y cuál fue el ambiente biopsicosocial que permitió el desarrollo de la misma. Esto con el objetivo, pues digamos que de abrir espacios comunitarios, de lo que siempre se busca, que es hacer una sociedad más justa y más equitativa para todos. Bueno, también quiero agregar que también ayuda a construir una identidad propia, ya que el sujeto también forma parte de una sociedad y pues según las vivencias familiares, culturales y educativas o sociales, es necesario tener una orientación o una creencia también que les permita al individuo involucrarse en la sociedad, o sea, para tener una participación ciudadana. Sí, como comentó la compañera Rubiana, todo parte del individuo hacia la comunidad. Entonces, es como partir del pensamiento o la identidad política del individuo y cómo éste afecta a su comunidad y viceversa. Entonces, las comunidades también se pueden proyectar de acuerdo a los pensamientos políticos de cada uno de sus individuos o sus integrantes de acuerdo a la comunidad. Y esto permite pues que cada comunidad tenga sus líderes o elija sus líderes y de ahí depende como el fortalecimiento que tengan como comunidad. Listo. Muchas gracias por su atención.